Vale, Ahí está. ahora. ¿Comenzamos ya? Comenzamos, dale. Muy bien, pues buenos días en Argentina y casi buenas tardes en España. Vamos a dar comienzo a esta segunda sesión virtual del primer Congreso Iberoamericano de Hermenéutica, en este caso con la sesión de hermenéuticas iberoamericanas. Estaremos tres ponentes, vamos a hablar cada uno aproximadamente 10, 12, 15 minutos para dar lugar después a un debate, a preguntas y a una conversación grupal, especialmente en esta sesión tan enfocada, ¿no? Tan dirigida a un autor como es el caso de Miguel de Unamuno. Para ello empezará en primer lugar hablando Miguel Grijalva, después haré yo mi presentación y en último lugar cerrará Paula. Sin más, voy a dar la palabra a Miguel en su ponencia La hermenéutica de la fe del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno, y antes para ello haré una brevísima nota biográfica al respecto. Miguel es profesor contratado doctor de Filosofía Contemporánea y Filosofía de la Ciencia, doctor en Filosofía, también doctor en Medicina, y sus líneas de investigación son la filosofía francesa contemporánea con Foucault o Bataille y la filosofía española contemporánea con Trías o Sabater, así como la filosofía del desarraigo, la fenomenología del cuerpo y la fenomenología de la enfermedad. Y, esto no lo he dicho, perdón, pertenece a a la Universidad Isabel I de España. Así que cuando quieras, Miguel, Vale, perfecto. tienes la Bueno, pues palabra. me escucháis bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenos días a los compañeros de Buenos Aires y buenas tardes a los compañeros de España. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y a todos los miembros de la red por haberme aceptado esta ponencia. Y como el tiempo es muy cortito, pues directamente voy a empezar a hablaros pues un poco de la idea que tengo de la hermenéutica de la fe en el texto del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, escrito por Miguel de Unamuno en 1913. Miguel de Unamuno expone una visión en este texto angustiada sobre la existencia humana, basada principalmente en una agonía irresoluble entre la razón y la fe. La hermenéutica de la fe que propongo explicar intento desentrañar los significados que la creencia religiosa de Unamuno están escritos y contenidos en ese libro, en relación con, por un lado, la condición trágica de este ser humano, en relación al anhelo de inmortalidad, y por otro lado, con la conciencia de finitud, clave para comprender una vida auténtica. Creo que es importante centrarnos que el centro de la filosofía de Unamuno es el hombre de carne y hueso, que decía él. Es decir, para mí es el propio Unamuno. Por eso me atrevería a decir que Unamuno es un egoísta, un radical en ese sentido, con una necesidad de decirse, de autoproclamarse, como una fuente de egocentricidad. De hecho, lo contaba Ortega, cuando Unamuno entraba en cualquier sala, su ego la llenaba, ¿no? Unamuno llenaba la sala. Pero a pesar de esa idea, que creo que se puede seguir en las líneas del texto, del libro, es interesante pensar que esa reflexión sobre este yo personal también implica el yo de los otros. Hace una antropología, un amuno, que también habla de ese hombre concreto, genérico, que nace, sufre, muere, es decir, que sobre todo que muere aunque quiera vivir. A partir de este anhelo de inmortalidad, que es la idea central, la obra plantea el sentimiento trágico de la vida, ¿no? El ser humano es un ser que, a diferencia de otros, es consciente de su propia muerte y esa conciencia es capaz de generarle una angustia existencial, no intelectual, como conoce Unamuno, que permea toda su vida. El hombre, en su búsqueda de sentido, necesita algo que trascienda a esa muerte. Pero al mismo tiempo, como dice Unamuno, se ve limitada por una razón que es incapaz de demostrar o de dar a esa inevitabilidad de la finita. En ese contexto es donde surge la fe, donde emerge la fe como una respuesta a la angustia. La fe que no es para Unamuno una creencia en dogmas, sino que es una actitud vital con la que enfrentarnos al mundo y reconociendo la contradicción que supone la incertidumbre o la duda permanente que él manifiesta en todo el texto. Desde un punto de vista hermenéutico, diríamos, por lo tanto, que esta fe es un acto de resistencia existencial frente a la nada, que sitúa la salvación como pervivencia frente a la aniquilación por la muerte.
Unamuno, por lo tanto, frente a otros pensadores racionalistas, no concibe la fe como una forma de certeza, sino que esa fe, la fe unamuniana, por supuesto, es expresión del conflicto interno del hombre, que sabiendo que es imposible probar la existencia de Dios, sin embargo, este Dios para él va a ser, como concepto muy genérico, ese Dios de Unamuno, siempre hay que referirlo a él, la garantía de inmortalidad personal. Bien, el ansia de inmortalidad, por lo tanto, que es la base de esa fe unamuniana, no es propiamente un deseo, sino como él mismo lo refiere, la sustancia misma de mi alma. Un impulso, una especie de temple vital que nos lleva a buscar un sentido trascendente a la existencia. Es decir, que la explicación, el sentido de la vida, el sentido de la existencia, no quede de un lado únicamente, del lado material. Este deseo de no morir, por lo tanto, es la base, como he dicho, de la fe unamuniana. Rechaza lo que sería una aniquilación total, buscando una esperanza de vida perdurable, sin pruebas racionales, que viene a ser una necesidad existencial, una voluntad de creer en aquello que la razón no puede demostrar. Claro, aquí tendríamos que hablar que inevitablemente habría que distinguir entre lo que podría ser un tener que morir o un querer morir. Está claro que el tener que morir responde a la naturaleza, a la nihilidad, a la finitud del hombre de carne y hueso, al propio Unamuno. Sin embargo, querer morir es la base de la propuesta unamuniana. Es decir, el pensador español renuncia a verse obligado a morir. Tenemos que hacerlo, es una realidad, por nuestra propia naturaleza, pero nadie me puede obligar a querer morir. Unamuno lo que presenta es que él quiere pervivir, siendo él mismo. Y aquí volvemos a esa fuente de egocentricidad que decíamos. Porque, ¿qué dice Unamuno? Que él quiere pervivir en esta carne, en estos mismos huesos y en este mismo espíritu. Es decir, que el concepto de inmortalidad que anhela Unamuno es en alma y cuerpo. Una especie de instinto de conservación que manifiesta un deseo profundo, casi un instinto, me atrevería a decir, genésico. Si todo el ser ha de morir, nos dice, entonces la vida no tiene sentido. Es decir, que desde el principio la reflexión vuelve de nuevo al ámbito de la antropología. Y cito literalmente, en el inmortal origen de este anhelo de inmortalidad, que es la sustancia misma de mi alma, es decir, el anhelo de inmortalidad como el fundamento, digo, que es la base de esa acción unamuniana, el fundamento de mi sustancialidad es mi propia realidad humana. Yo diría Unamuno. Por ello, el hombre auténtico, que dirá después, es aquel que, lejos de rehuir la angustia, que él no la rechaza, viviendo en la existencia, se afana en perdurar el ser. Inevitablemente, cualquiera de nosotros vería aquí que Unamuno ha leído a Spinoza, para quien toda realidad tiende a perseverar indefinidamente en el ser. Es el conatus, la esencia. Sin embargo, creo que en este pensamiento unamuniano no deberíamos ver una reflexión racional sobre el problema de la racionalidad, de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque sería traicionar el propio estilo de Unamuno, ya que él desconfía de la razón, dada su incapacidad para penetrar el misterio de la vida, de la muerte y de la inmortalidad. Por lo tanto, es imposible para él concebirse al ser humano y al propio Unamuno, no lo olvidemos, como un no existente. Y entonces, en un intento desesperado, digamos, reflexionó sobre los modos de perduración. Y habló de dos de ellos que contiene el libro. Uno, el no morir del todo, es decir, ese anhelo de inmortalidad, esa pervivencia superando la materialidad, que luego lo explicará, pero por otro lado, la posibilidad de la resurrección. Claro, hablando de una resurrección, obviamente presupone la existencia de una fe cristiana y en su caso personal volvemos a balancearnos en una contradicción, en una dicotomía entre fe radical y escepticismo. Con lo cual Unamuno desarrollará una especial perduración de lo que llamaríamos a partir de la fama, a partir del nombre, a partir de la vocación, a partir del oficio, una especie de vanidad aparecería en Unamuno con ese afán o ese ansia de sobrevivirse y de nuevo yo destacaría esa fuente de egocentricidad. Para Unamuno, por lo tanto, merecer la inmortalidad, ese anhelo, sí, supone anhelarlo vivamente, angustiarse. La agonía, la dicotomía, se convierte en el temple de ánimo que sustenta esa inmortalidad. Una lucha perpetua entre la razón y la fe.
el anhelo de inmortalidad frente a la certeza de la muerte, el ser o la nada. Esta lucha es el motor que impulsa la vida y que nos otorga autenticidad. Una lucha que se encuentra también en el cristianismo, donde habría para él una agonía, un enfrentamiento entre la lucha, el deseo de salvación y la conciencia de Dios. Por lo tanto, agonía y sentimiento trágico vienen a unirse. Aceptar este sentimiento trágico junto con esa agonía permanente es vivir de manera auténtica la vida. Unamuno pone el ejemplo del Prometeo, con el eterno sufriente, el símbolo de la condición humana. El buitre que corroe las entrañas de Unamuno representa la duda que corroe a la fe o la incertidumbre que acompaña a la inmortalidad. Simplemente es una lucha que nos lleva a buscar algo más allá de lo terrenal, que Unamuno se manifiesta en una melancolía trágica. ¿Cuál es la razón de su tragedia, de este sentimiento trágico? Creo que la honda tragedia de Unamuno era fundamentalmente religiosa, por el concepto de la religión propia de Unamuno. Todo se puede sufrir, todo puede doler existencialmente, pero no la raíz de la vida misma, que es ese ansia de inmortalidad. Por lo tanto, creo que esa antropología de Unamuno se convierte en redundante, en circular. La cuestión principal es el anhelo de inmortalidad, que nos causa una angustia existencial, y la vida se torna trágica porque ese afán de inmortalizarse no tiene un apoyo certero. Pero esta es la vida humana para Unamuno, y no tendría sentido hablar de un hombre de carne y hueso, de Miguel de Unamuno, a no ser que viva trágicamente. Pues la búsqueda de la inmortalidad introduce en el hombre esas dicotomías, esas agonías entre el ser, el dejar de ser, la duda, la fe, la razón o la. Bien, esta dialéctica antitética es conocida por todos, esta agonía sin esperanza, ya manifestada desde una época muy precoz en Unamuno y luego acrecentada con la crisis del 97, la crisis de Alcalá del 97, y que eso nos lleva también a ver cómo Unamuno rechaza por ello cualquier tipo de molde ideológico. Es decir, Unamuno no es ni ateo ni creyente, no es ni católico ni protestante, no opta por una piedad sentimental, ni mucho menos por un dogmatismo o una adhesión del entendimiento al dogmatismo. Razón y vida, en Unamuno, viven en una conflictividad que agranda la tragedia ontológica del ser humano. La razón no es suficiente, pero la fe tampoco, culmina él. De tal manera que este hombre, este sentimiento trágico del hombre de carne y hueso, es el de un ser enfermo. ¿Un ser enfermo de qué? Un ser enfermo de su propia conciencia, de la conciencia de finitud, de la muerte, del origen, del destino. ¿Qué es, por tanto, la existencia verdadera de Unamuno? La existencia verdadera es la que define la auténtica existencia del hombre de carne y hueso, la experiencia trágica marcada con la agonía, con la lucha constante y perpetua en la aceptación de esa contradicción, razón-fe, razón-vida, sin una solución definitiva. Y esta existencia se resuelve, nuestra existencia se resuelve desde la comprensión de lo que hay. Obviamente, esta hermenéutica de la fe unamuniana está impregnada de una dialéctica existencialista y podríamos analizar la influencia de Kierkegaard, por ejemplo, o incluso antelazar o anteponer algunos pensamientos o algunos razonamientos propios incluso de Albert Camus. La fe no se presenta como un refugio sereno, eso hay que tenerlo en cuenta, sino que es un campo de batalla, es la necesidad de creer y la imposibilidad de demostrar racionalmente aquello en lo que creemos. Por eso ese agonismo también radical de Unamuno nos diferencia de otros racionalistas religiosos, San Agustín, Kierkegaard, Pascal, ya que no hay una solución a esa angustia existencial. Como dice él, no hay paz en la fe. Y quizás esta sea, desde mi punto de vista, la mayor contribución de Unamuno a esta hermenéutica de la fe que estoy haciendo. Negarse a ofrecer respuestas fáciles y mantener viva, tensa, abierta el combate, la lucha entre la fe y la duda. No sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, básicamente lo que quería de alguna manera recapitular un poco todo lo que he dicho es que la interpretación hermenéutica de la fe que realizo o que intento presentar desde la lectura del sentimiento trágico de la vida de Unamuno, es necesario tener en cuenta que él mismo rechaza que la fe pueda ser racionalizada, ya que la propia razón, decíamos, niega la dimensión trágica de la existencia, es incapaz de dar constancia de ella, según lo que dice él. La fe es una respuesta al deseo de inmortalidad, que es constitutiva del ser humano. Un deseo que la razón no puede satisfacer
pero, como dice él, tampoco puede negar. Por lo tanto, la fe no se justifica en una verdad objetiva, sino en la capacidad de dar respuesta o dar una, un consuelo a ese anhelo insaciable. La hermenéutica, por tanto, de la fe unamuniana se convierte en una interpretación existencial del acto de creer. Se cree porque se necesita creer, no porque la razón me lo impone. Creer no alcanza ninguna certeza, sino que solamente el creer nos permite convivir en una agonía permanente con la incertidumbre. Es un acto de voluntad, dice él, es un quijotismo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Don Quijote también vivía en un mundo de ideales, a pesar de que la realidad contradecía, lógicamente, sus creencias. Unamuno ve que esta agonía, que este sentimiento trágico, es una forma de autenticidad existencial. Es la manera de vivir plenamente. La fe no busca resolver preguntas, sino mantenerlas vivas, reconocer la limitación de la razón y abrirnos a la posibilidad de lo trascendente. Por lo tanto, como digo, y con esto termino, no es un acto intelectual, sino que es una decisión existencial, una apuesta por la esperanza y el consuelo ante la duda, no exenta de riesgo y sufrimiento, ya que implica, por un lado, renunciar a la certeza racional, que no la puede dar, y abrirnos a la incertidumbre del misterio. Y bueno, básicamente esto era lo que quería eh, contaros. No sé si me he ajustado al tiempo o me he pasado. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, por la presentación. Bueno, no lo he dicho antes, pero contaríamos después de cada una de las ponencias con unos 10 minutos para alguna pregunta rápida, ¿no? Alguna cuestión que queramos señalar y después sí que habría una ronda más abierta, ¿no? Para interactuar un poco entre nosotros y entre las distintas ponencias. Así que se abre ahora es un pequeño espacio para comentar en concreto la ponencia de Miguel y bueno, pues tenéis la palabra. No sé si había algo que comentar. Bueno, pues hablaré yo. Me ha parecido interesante lo que señalabas, Miguel. Álvaro, Y ahí bueno, nos levantaste, ahí ay, Catrín levantó la mano. disculpa, Sí. no he visto, claro, no me he dado cuenta de esa opción y ya directamente he lanzado. Pues ahora veo las manos. Bueno, pues, Catrín, tienes la palabra. Disculpa. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. O sea, yo simplemente es una pregunta muy breve, realmente, porque es una cosa que he ido pensando yo también a lo largo de mis lecturas, que en realidad, y creo que ha sido un poco en esa dirección también, que en realidad lo del sentimiento trágico es que no tiene mucho que ver con una tragedia. Porque, o sea, siempre hablamos de la filosofía trágica de Unamuno, pero es que yo en realidad no creo que sea tan trágica. O sea, porque, bueno, pues es un poco, pues es ansia de vivir. Y claro, pues y yo creo que, bueno, no sé si puedes elaborar o si estás un poco, si estás de acuerdo conmigo, porque es que yo creo que la palabra trágica, pues no, en realidad, pues lo habrá dicho para hacernos pensar, no para otra cosa, porque de tragedia no tiene mucho, a mi modo de ver. Muchas gracias, Catrín. No sé si hay alguna más palabra que quiera ser lanzada ahora o directamente Miguel quiere responder. Pues Lo que me digáis, o sí, agrupamos más preguntas o ahora creo que no respondo. hay ninguna más, así que si quieres, dale réplica, Catrín. Bueno, sí. Catrín, muchas gracias por tu pregunta, porque estoy totalmente de acuerdo. Es decir, efectivamente, el deseo de Unamuno no es la tragedia en el sentido clásico que tenemos de ella, sino que eh, está basada en ese anhelo, en esa agonía, ¿no? En ese conflicto antitético que hay en ese anhelo de inmortalidad constitutivo del ser humano y que hay que vivirlo como tal, y la conciencia de finitud. Y por tanto, ese sentimiento trágico, que en realidad el sentimiento trágico procede de una concepción de tiempo. Ese es el concepto del tiempo del final del tiempo. Es la conciencia angustiada de Hegel, ¿no? Y hay un cierto hegelianismo que se podía ver ahí más que el concepto clásico de tragedia. Evidentemente es el ansia de vivir, porque creo que lo he reflejado en algún momento cuando digo que la existencia
se resuelve precisamente en esa aceptación de ese sentimiento trágico, de esa agonía, de esa antítesis entre mi deseo, mi anhelo, que es el impulso vital, y la conciencia real de mi naturaleza, que es la finitud. No sé si... A mí me gustaría hacer una pregunta eh, en relación a... En realidad son dos preguntas, ¿no? Pero es en relación a una cuestión que planteó Miguel desde el inicio de este tipo de egoísmo en Unamuno. A mí me parece que, no sé qué opinan al respecto, pero este egoísmo que se ve en Unamuno o que parece verse en Unamuno es más bien, a mi juicio, el punto de partida, es lo que él expresa como el punto de partida de toda filosofía. Porque él sostiene que toda Ujú, filosofía parte de un patos y que ese patos es personal, ¿no? Que parte de un sentimiento que es personal. Y que cuando uno elabora una concepción filosófica, la elabora desde sus propias preocupaciones personales, si se quiere, en términos de Dilthey y también los temples vitales, ¿no? En Dilthey. ujú, Eh, y con lo cual no es, a mi juicio, un egoísmo, sino más bien la forma de mostrar una filosofía que nace de uno mismo. No es una filosofía en el sentido que es una filosofía eh, eh, aséptica, sino que parte de las propias preocupaciones, de las preocupaciones personales. Y en ese sentido es que está reflejado en el pensamiento de Unamuno y en la propia escritura de ujú, Unamuno él mismo. Y por otro lado, del sentimiento trágico de la vida, él también distingue ese egoísmo del egotismo, ¿no? Entonces ahí me parece que también hay que hacer hincapié. No sé eh, qué planteo tienen al respecto. Y después, por otro lado, hay algo que me llamó la atención, no sé si anoté mal o no, eh, que es entender el concepto de agonía eh, como la tensión entre el ser o la nada. Y a mi juicio, el concepto de agonía es la tensión entre el ser y la nada. Es decir, no es una disyunción, porque justamente yo entiendo que la agonística unamuniana lo que viene a cuestionar es las disyunciones. Lo que viene a cuestionar es las filosofías dicotómicas, y él lo que viene a hacer es aunarlas contradictoriamente. Por eso es el ser y la nada. Todo el tiempo estamos entre el ser y la nada, entre el deseo de inmortalidad y la mortalidad definitiva. El deseo está, el deseo es como tal irracional, como ya lo señalaba Aristóteles, y la mortalidad es un hecho, pero nos debatimos constantemente entre una cosa y la otra. No queremos morir, y eso no me parece nada egoísta, no querer morir, sino que es propio de uno no querer morir. No queremos morir, pero sabemos que lo vamos a hacer. ¿Y cómo buscamos, cómo damos sentido a nuestra existencia si sabemos que vamos a morir definitivamente, pero a pesar de eso no queremos hacerlo? No es que uno se resigna a la muerte. Si se resignara a la muerte, eh, uno no hace nada directamente. Y sin embargo, no se resigna. Y sin embargo, además, sabe que va a morir. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué nos levantamos a la hora que nos levantamos, nos ponemos a trabajar? En nuestro caso no es una cuestión económica por la que nos levantamos a trabajar, ¿no? Fundamentalmente. Eh, ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos dar sentido a nuestra existencia, porque sabemos que vamos a morir y queremos hacer algo. No sé qué opinan al respecto. Corto un segundito que se me está quedando sin batería.
No, voy a enchufarla. Gracias, Gastón. Vamos ahora un poco mal de tiempo, pero antes de ello tenemos una pregunta en el chat que me había pasado desapercibida de Nancy Viviana Zavala, que pregunta, ¿qué papel cumple el otro en esas perspectivas del libro? Y ahora mismo acaba de decir, más bien esa angustia individual tan arraigada. ¿Cómo se juega en la otredad? Eh, Cuestión de sobre la ciudad de Unamuno y sobre eso, algo que ha sido tan trabajado por este autor. No sé, Miguel, si quieres señalar algo al respecto. ¿Respondo a los dos o un poquito, Sí, o aunque sea breve o responde, no? sí, ya, sé breve, Aunque es, pero eso da... bueno, muy breve. Bueno, efectivamente, más que las dos preguntas de Gastón, más que egoísmo, quizás, bueno, ha sido mi interpretación personal, ese egoísmo, es más bien una egocentricidad, ¿no? Que es un poco lo que decía también Ortega, que se lo he comentado, ese famoso episodio, ¿no? Cuando entraba en Salamanca, en el convento de San Esteban, y ahí gritaba un amuno en el pozo para que le rebotara, ¿no? Ese sentimiento en ese sentido, hablaba yo de egoísmo, de egocentricidad que está basado, estoy de acuerdo, en que efectivamente toda esa filosofía, todo el pensamiento surge de ese hombre de carne y hueso, que yo lo interpreto como un amor, como él mismo, a partir de sus intereses, de su angustia, que he intentado reflejar que es existencial, que no es intelectual, que surge de sus problemas, de sus pazos y de sus preocupaciones personales. Ahí estoy de acuerdo. Y con respecto a la agonía, no sé, igual no lo he dejado claro, pero efectivamente hay una unificación de la contradicción, no hay una separación, no es una cosa o la otra, ¿no? Y es un poco lo que quiero también reflejar la diferencia entre, que un poco en la línea que hablaba también Gastón, entre el tener que morir y querer morir. O sea, tengo que morir, efectivamente, es mi nihilidad, es mi naturaleza, somos finitos, pero no quiero morir. Y entonces compagino las dos cosas, el tener, el querer, el ser y la nada. Claro, resignarnos a la muerte nos llevaría también a otro tema que también habla en el sentimiento trágico de la vida, que sería lo de la pereza intelectual, ¿no? El quedarnos en esa pereza, en quedarnos ya en que ya sabemos lo que pasa, ya tenemos una verdad absoluta, no vivimos en las hipótesis, como decía Unamuno, y ya no pensamos, no hay, ¿eh? Entonces, en ese sentido, bueno, pues podríamos también desarrollarlo ahí. Con respecto a lo de la pregunta de Nancy, me parece que ha sido, ¿no? El papel del otro, ya he dicho, por un lado tenemos esa idea del hombre de carne y hueso, pero todo ello siempre se ha reflejado en una antropología por el otro. Sobre todo el concepto del dolor, del dolor existencial, creo que es donde más refleja Unamuno, donde más se integra la otreidad, ¿no? Ese dolor que surge de la desesperación y de la angustia existencial, estamos todo el rato hablando de lo mismo, que le lleva a cuestionarse su propia existencia o la fe o Dios, pero que también lo aplica directamente al otro, mediante lo que él llama la empatía con el sufrimiento del otro, la compasión o incluso el amor como posibilidad de sufrir por el otro. Pues yo creo que sí que hay una proyección del Unamuno personal en carne y hueso a una antropología por el hombre concreto que habla, un hombre más genérico, que sería esa otreidad. Vale, me parece. Vale, muy bien, Miguel. Pues damos comienzo, si os parece, a la segunda ponente, que en este caso sería yo, así que Gastón va a presentarme porque queda un poco raro hablar de uno mismo. Bueno, te presento, Álvaro. Álvaro Ledesma de la Fuente es doctor en filosofía por la Universidad de Zaragoza y profesor de filosofía de la Universidad de La Rioja. Su investigación se centra en la relación entre filosofía y literatura, así como en la obra de Unamuno y la filosofía del barroco. Ha publicado distintos trabajos en varias revistas de investigación filosófica, tanto españolas como internacionales, y es un destacado amigo y colaborador sobre las lecturas de Unamuno. Adelante, Álvaro, cuando quieras. Muchas gracias, Gastón. Qué gusto empezar así la ponencia. Bueno, como decía Gastón, interés, ¿no? Y mi lectura de Unamuno gira en torno a la relación con la literatura, ¿no? Y a la relación esta que da de cómo a partir de su creencia, ¿no? Y a partir de pues, toda esta importancia que tiene crucial la fe, ¿no? Y la figura y el personaje de Dios en su obra, crea unos personajes literarios que luego le sirven a él para dar salida a este anhelo de inmortalidad.
Para esta presentación lo que quiero hacer es comentaros una línea en la que llevo trabajando un tiempo, ¿no? Que es pues, la presencia, ¿no? de Unamuno y la filosofía de la literatura del siglo XX y cómo en algunos casos se está adelantando muchos años a algunas lecturas, en especial en lo que se refiere a la interrelación entre el autor, el texto y el lector. Me gustaría por eso comentar la obra, bueno, la relación que tiene Unamuno con la obra cumbre de la literatura española, como es Don Quijote de la Mancha. Esto es una obviedad conocida por todos, pero aún así creo que hay interacciones interesantes. Para empezar rápidamente, quisiera traer a colación un fragmento del clásico de la crítica literaria del siglo XX, Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental, del filólogo Erich Auerbach, que en el capítulo dedicado a Cervantes señala, y cito: varios siglos, y sobre todo desde el romanticismo, llevan las gentes atribuyéndole a Cervantes, leyendo en él, entre líneas, mucho más que el autor del Quijote ni siquiera sospechaba al escribir su obra. Estas interpretaciones y versiones superpuestas de un texto consagrado dan, a veces, buenos frutos. Un libro como El Quijote está llamado, por fuerza, a desembarazarse de las intenciones de su creador para vivir una vida propia. Presenta una nueva faz a cada época que se complace en él. Esta idea de que Don Quijote es mucho más que su propio libro, pues ya lo conocemos bien, ¿no? Por toda la tradición y por todo lo que ha dado de sí este texto, desde las lecturas como la que lleva a cabo Unamuno hasta interpretaciones como la del borgiano Pierre Menard, de Borges, y otras referencias con las que se ha reescrito y reinterpretado muchas veces ese texto. Yendo en concreto a España y a lo que quería decir de Unamuno, pues me voy a ubicar en el año 1905, en un momento en el que se celebraba el tercer aniversario de la publicación del primer volumen de Don Quijote de la Mancha, y en España había un clima de homenajes y recensiones. En ese momento Unamuno escribe dos referencias al respecto. La primera de ellas, un artículo que se llama Sobre la lectura e interpretación del Quijote, y por otro lado, el mucho más conocido Vida de Don Quijote y Sancho, que como sabemos es una glosa sobre la obra quijotesca. Lo que Unamuno sostiene en líneas generales en ambos trabajos es que Miguel de Cervantes no existió como una figura real, pero que Don Quijote sí que existe. Hace esta inversión ya que Miguel de Cervantes histórico, pues su vida tuvo lugar en el momento del siglo de oro de las letras, pero quedó ahí, mientras que Don Quijote ha dado lugar a muchísimas más interpretaciones y muchísima más vida literaria posterior. De forma análoga, ya que emplea el mismo ejemplo, los cristianos creen que Cristo existió como un personaje literario que cobra vida en la imaginación colectiva y que los hechos narrados en las escrituras son reales, más allá de su dimensión histórica. Por eso, para Unamuno, Don Quijote fue el auténtico e indiscutible protagonista de sus gestas, dado que siguen siendo recordadas y que por eso se puede afirmar que su existencia persiste, quizá con una vigencia y una intensidad mayores que en su tiempo. Como decía, la propuesta de Unamuno en este texto es que Don Quijote es el creador del texto y no Cervantes, ¿no? Que solo fue transmisor de su contenido inspirado por otro. Recordemos en este punto que la crítica literaria distingue entre dos sujetos de conocimiento aquí. Por un lado, el autor real de la obra, el autor real, Manco de Lepanto, ¿no? Que según las crónicas vivió entre 1547 y 1616, y por otro lado, el narrador ficticio, este personaje de Cidea Mete Benengeli, que recoge a su vez un texto antiguo y que acostumbra a ser referido como el historiador. Lo que va a incidir Miguel de Unamuno es que ni Don Quijote ni Sancho pueden considerarse como creaciones exclusivas de Cervantes, sino el resultado de la relectura e interpretación constante por parte de quienes se han aproximado desde entonces a esas aventuras. Gracias a este proceso, gracias a esta lectura llevada a cabo por sus distintos lectores, estos personajes han adquirido una existencia propia y han hecho que quienes los leen, quienes vuelven a dar vida a estas aventuras, creen de nuevo estos personajes. Esta hipótesis, que es en líneas generales lo que está planteando Unamuno aquí, en torno a 1905, se está adelantando 60 años a otra corriente que vendrá después y que es la teoría de la recepción. La teoría de la recepción, que es una lectura hermenéutica surgida en Alemania en torno a la Universidad de Constanza por autores como Wolfgang Gieser o Jauss. Y que lo que sostiene es que la construcción de sentido en una obra recae en el lector,
que no es esa autoría indiscutible del autor que viene dándose desde la modernidad, ¿no? Y desde el momento en el que cobra relevancia ese genio personal, ¿no? Y esa importancia de quien escribe, ¿no? Quien relata, quien firma con el sello autorial, sino que la interpretación recae en quienes reciben la obra y quienes proyectan a sí mismos en el texto sus propias significaciones. Esta teoría de la recepción, como digo, propone una relación fenomenológica entre el autor del texto y el lector a través del ejercicio de la lectura y sitúa al lector en el papel de aquellos que deben concretar la obra, ¿no? Que deben inferir estructuras, completar los inevitables vacíos que surgen en cualquier texto, ¿no? Y para de esta forma o bien conformar o bien refutar sus intuiciones sobre lo leído. Sugiere también la estética de la recepción, que cada lector interpreta la obra de una manera única, influenciado por su contexto histórico, por sus lecturas previas, por la actitud, la disposición, ¿no? Que tenemos cada cual al leer una obra. Y que, fruto de todas estas condicionantes, se cimenta un horizonte distinto, un horizonte de preguntas e interpretaciones propias y únicas por parte de cada lector. De esta manera, el valor y el significado de una obra brotaría de este diálogo, un diálogo entre el autor, el texto y su público, y se subrayaría la importancia de este horizonte de expectativas del lector en la creación de sentido. Esa interacción con los lectores confirma esa lectura tanto tiempo sospechada por la crítica, y es que la literatura existe gracias al lector, gracias a quienes se acercan a la obra. Pues a pesar de que es el autor quien desarrolla y expone las ideas, es el lector quien está llamado a ser el receptáculo de estas, el suelo fértil donde florecen estas ideas. En el caso de la producción unamuniana, este aspecto es notorio, ya que la obra de Unamuno incluye de forma activa al lector. Esto se ve especialmente en cómo se hace una novela que escribirá década y media después, pero que ahí sí que tiene muy presente esa importancia del lector. Tanto que de hecho le dedica a la obra, en ese prólogo al lector le dedica la obra el autor. Y esta posibilidad de reinterpretar lo escrito, ¿no? Y de aportar nuevas lecturas tiene en una obra celebérrima y referente como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, un lugar perfecto en el que florecer. Otro aspecto al que la teoría de la recepción, como digo, de tradición alemana y posterior a Unamuno presta atención es a lo que denomina Gauss los espacios de indeterminación. Es decir, aquellos elementos como rasgos, como detalles, como objetos, paisajes, lo que sucede en los momentos entre un capítulo y otro y que no cuenta el autor, que quedan indefinidos, que no quedan explicitados en la lectura y que se deja su representación en un estado similar a un limbo, ¿no? Estos vacíos es lo que abre la posibilidad de que cada lector asigne su propio sentido al texto, activando sus propios mecanismos de representación. La indeterminación inherente a muchas características que se dan en la literatura es lo que hace posible que los lectores concreten la obra de formas diversas, con detalles que varían en cada lectura y, en definitiva, con una representación única para cada sujeto que se pone frente a la obra. Esta recreación, volviendo a Unamuno, esta recreación quijotesca que hace de la obra clásica, se inserta precisamente dentro de estos espacios sin determinación. Y así Unamuno declara que va a prestar más atención a algunos pasajes, a su juicio ignorados por Cervantes, y en cambio va a dejar pasar otros. En Vida de Don Quijote y Sancho, los episodios más conocidos y más célebres para la cultura popular de lo que hizo Don Quijote de la Mancha no aparecen, mientras que se centra muy específicamente en otros, sobre todo en aquellos que ensalzan a Sancho y que muestran, ¿no? Pues la grandeza de este personaje que, como siempre critica Unamuno a Cervantes, no supo tratar bien. Este Vida de Don Quijote y Sancho se trata de una reinterpretación con un marcado carácter unamunesco, ¿no? Donde se aprecian bien pues, cuáles son el estilo de escribir propio tanto del autor como de la época, y ese momento de inicios del siglo XX en el que Unamuno ya empieza a ser un autor célebre, un autor reconocido en el panorama español.
pero al mismo tiempo permite al caballero rearmarse de razones, ¿no? Le da la posibilidad de librar una última batalla en el terreno de las ideas y la existencia en un momento de inicio del siglo XX, donde el idealismo quijotesco parecía estar perdiendo fuerza frente al empuje del positivismo que se había vivido unas décadas antes de este 1905. En definitiva, ya para acabar y tener tiempo a comentar algo, la tesis que sostiene Unamuno es clara. Cervantes ya no ostenta la autoría de la obra y si volviese por alguna situación milagrosa a la vida, poco tendría que decir para acercarse a las aventuras del caballero. El artefacto Don Quijote ha pasado a formar parte ya de toda la comunidad epistémica de lectoras que lo leen y que de esta forma lo recrean, ¿no? Lo reviven su obra. Esto mismo están planteando los pensadores de la teoría de la recepción de la Universidad de Constanza, que fueron perspicaces a la hora de señalar esta relevancia del sujeto que articula la obra a partir del ejercicio de representación de la lectura. A pesar de que se puede apreciar que esa cierta animadversión, ¿no?, que observa Miguel de Unamuno hacia Miguel Cervantes, y que por eso permite emancipar 3 siglos después al caballero Don Quijote de su supuesto autor. Ya para terminar, Unamuno, tanto como autor como lector, formula una reescritura crítica de Don Quijote de la Mancha. Una lectura parcial, una lectura sesgada, como es obvio de cualquier lectura, pero dando lugar, en definitiva, a una obra completamente nueva, fruto de este ejercicio de reinterpretación de primer nivel que lo consagra como uno de los autores, como uno de los hermeneutas fundamentales del siglo XX y que nos permite generar lecturas originales como esta. Ya para acabar, quisiera mencionar unas palabras de ese artículo que os mencionaba antes, de 1905, sobre la lectura e interpretación del Quijote, que creo que confrontan muy bien con la cita inicial de Auerbach con la que abría el texto. Y dice Unamuno aquí: ¿qué tiene que ver lo que Cervantes quisiera decir en su Quijote, si es que quiso decir algo, con lo que los demás se nos ocurra ver en él? ¿De cuándo acá es el autor de un libro el que lo ha entendido mejor? Desde que el Quijote apareció impreso y a disposición de quien lo tomara en mano y lo leyese, el Quijote no es de Cervantes, sino de todos los que lo lean y lo sientan. Muchas gracias. Bueno, tendríamos ahora unos minutos para breve, porque vamos ya con un poquito de retraso, pero podemos mencionar algunos apuntes de lo que he señalado yo para después dar paso a Paula y hacer una recensión final. Hay ya una mano, pero no he visto de quién. Sí, bueno, si alguien quiere mencionar algo, directamente que abra micro y dialogamos un poquito. Pues Gastón, levanta la mano, Raúl. Bueno, muchas gracias Álvaro por tu ponencia. Me parece que es un tema fundamental el que abordás. Eh, Porque en los estudios unamunianos hay, salvo en el caso de Navajas, creo, y algunos estudios de Longhurst o Valdés, hay una poca recepción a esta hermenéutica de Unamuno, ¿no? Recién ahora, más contemporáneamente, estamos trabajando algunas cuestiones, pero me parece que eh, quedó muy soslayado muy soslayada toda esta concepción unamuniana del texto, del autor y del lector. Vos justamente citabas eh, una expresión de Unamuno que es la que abre Amor y Pedagogía, si mal no me acuerdo, ¿no? Que lo usa como epígrafe. Eh, el autor dedica al texto, al lector, y lo pone en primer lugar, al lector dedica al texto el autor. Dedica la obra al autor. Y me parece fundamental, porque eso ya es un texto de 1902, o sea, es uno de los textos primigenios donde ya está eh, trabajando sobre este tema de la autoría y el tema de la lectura. Y me parece que hay poco trabajado. Y después, bueno, cómo se hace una novela, que Catrín la otra vez también la expuso en el Congreso de manera presencial y todo eso. Me parece que hay poco trabajado desde el punto de vista hermenéutico, ¿no?
¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es lo que te parece que pudo haber sucedido en las lecturas que no se le prestó atención a eso? Muchas gracias, Gastón. Catherine tiene la mano, ahora sí que la he visto, así que Ujú. coméntanos. No, simplemente pues voy un poco en la misma línea, ¿no? O sea, yo creo que realmente pues aquí además hay algo que yo creo que no solamente tiene que ver con una hermenéutica textual, o sea, yo diría más que esto realmente pues es una cuestión existencial, porque yo creo que Unamuno lo que hace es realmente dar un paso más que la hermenéutica de Schleiermacher y los primeros años de la hermenéutica, ¿no? Realmente pues para él no es solamente el lector, es el otro. O sea, las cosas Ujú. solamente existen porque hay un otro. Y si antes Miguel hablaba de esa ansia de vivir, pues esa ansia pues es una ansia compartido y realmente pues solo lo percibimos porque también hay otros en este mundo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, o sea, no es solamente que Unamuno sea precursor de las tendencias hermenéuticas de principios del siglo XX, es que da casi un paso más, porque para él la hermenéutica es cuestión de creación del propio yo. Y es Ujú. un poco lo que yo quería también presentar en mi presentación la semana pasada, pero creo que tú vas en la misma línea, ¿no? Porque en realidad, al decir que el Quijote es el que existe y Cervantes ha sido, bueno, pues simplemente, pues un pretexto para de alguna manera darle existencia, Un eh, medio. sí, un medio, nada más. Es que realmente lo que él hace cada vez que escribe es salvarse, ¿no? Salvarse porque existencia no es solamente estar en un mundo, lo es también, pero es una, o sea, es creación, es vivir, ¿no? Y yo creo que en realidad, o sea, lo del lector, bueno, pues al menos así lo interpreto yo, es una cuestión de otro realmente, que es, Ujú. bueno, pues para su época bastante moderna esa idea, ¿no? Sí, Sí, que me parece que, perdón, ¿no, Álvaro? Pero lo que dice Catrín está muy bien en el sentido que vos que trabajás el tema de la intersubjetividad, ahí es justamente la cuestión del otro la que se pone en primer plano en el tema de la lectura y en el tema de la existencia, Ujú. porque es ese otro el que trae a la vida a uno incluso, Sí, ¿no? sí. sí. ¿Hay alguna cuestión más para recoger esta ronda eh, respecto a mi ponencia? Vale, bueno, muchas gracias a ambos. Primero, es verdad que he cometido ese error de señalar que la cita era la que abría cómo se hace una novela, pero no, efectivamente abre Amor y Pedagogía, que está escrita mucho antes, lo cual aún da más valor, ¿no?, a esa intuición que tuvo Unamuno ahí. Y me ha gustado mucho lo que señalaba Catherine claro, de relacionar esa importancia y esa presencia fundamental del otro en la obra de Unamuno, especialmente pues en ese Unamuno ya más maduro de finales de los años 10 y de central en Abel Sánchez, con la figura del lector que en cierta medida es bueno, en cierta medida y sin ella, es el otro cuando uno escribe, ¿no? Y cuando el autor escribe, salvo esta escritura totalmente autista de cara a uno mismo, que no era la que hacía Unamuno, que le gustaba bastante pues, que se le leyera, es verdad que comprenden, ¿no? Cumplen esa misma función. Así que me parece una línea muy interesante de la que se puede... No es, muchas veces se dice, muy interesante la pregunta que me hace usted, pero no, creo que verdaderamente esa comparación con el otro de una manera, el otro ontológico con el lector se puede sacar mucho de ahí, así que agradezco la mención que has hecho ahora, Catherine. Y respecto a lo que decía Gastón de que este Unamuno no es ciertamente el más leído, bueno, pues el más interpretado, perdón, como sabes, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay una tendencia, al menos esto igual puede ser algo polémico, pero creo que al menos en España la lectura más tradicional se centra en el aspecto de Unamuno desde bueno, desde la religión y desde ese conflicto, ¿no?, que supone las cuestiones como la inmortalidad, como la creencia, ¿no?, como la propia creación literaria, pero a este Unamuno como precursor de corrientes literarias potentes, ¿no?, y de una escritura eh, que se adelanta mucho a su época. Lo cierto es que hay menos intérpretes que la trabajan. Estoy de acuerdo con los autores que señalas y Gonzalo Navajas es uno de los que más han ido en esta dirección. Ujú. Otro que también ha trabajado bastante, que conoceréis bien, es Luis Álvarez Castro, que tiene varias Sí. menciones al respecto y que va en esta misma línea.
seguro que me estaré dejando varios, pero bueno, así a vuela pluma son los que había cogido. Y por referenciar de dónde viene esta idea que llevo trabajando un tiempo desde la estética de la recepción, esto lo vi en el clásico de Pedro Rivas para leer a Unamuno, en el que hace de forma explícita abre esta línea, ¿no? Al menos a mí sí que me la abrió de la teoría de la recepción con Unamuno. Aparece en el capítulo en el que menciona la filosofía de la literatura en Unamuno y bueno, pues a partir de ahí vemos que hay amplias posibilidades. No sé si hay algo más respecto a mi ponencia y si no, pasamos ya a la de... Quería hacer un breve comentario. No sé si te acordás, hay un versito breve, cuando yo sea viejo, y ese me parece que en ese verso vincula justamente la cuestión del otro con la cuestión de la lectura. Me parece que es un verso que es interesante como para trabajar estas dos cuestiones, ¿no? La cuestión de la lectura con la cuestión del otro y la cuestión propiamente existencial. ¿Te acordás, Vale, no? De ese. si no lo tenía tan presente, así que me lo tendrás que pasar por correo electrónico. Bueno, después te lo paso. Sí, en Vale, definitiva, lo que dice es un versito breve que dice, cuando yo sea viejo serán los lectores actuales los que van a dar vida a mi obra y van a reinterpretarme como quieran. ujú. Sí, van totalmente en la línea de lo que planteábamos aquí. Y si existo, voy a existir gracias a ellos, en Ese diría definitiva. yo, ¿Qué es sería... lo que pasa en este momento? O sea, esa pervivencia una mañana está hoy, acá, en este momento, Literalmente. y en cada lectura que hacemos. Así es. Bueno, pues si os parece, damos paso a la tercera ponente de la mesa, que en este caso es Paula Amo, que te veo por ahí. ¿Estás dispuesta, preparada? Vale. Eh, Paula Amo Ortega viene de la Universidad Complutense de Madrid, donde está haciendo su tesis doctoral actualmente. La investigación de Paula se centra en el estudio de la recepción de la mística de Santa Teresa de Jesús en el pensamiento filosófico de María Zambrano. Todo ello enmarcado en las cuestiones del alma. Paula es graduada en filosofía por la Universidad Complutense, también máster en estudios avanzados de filosofía y graduada en historia del arte por la UNED. Está empezando su tesis y hasta ahora ha participado en congresos y encuentros, entre ellos el de la Asociación de Hispanismo Filosófico, de la cual es miembro. Sus líneas de investigación son la filosofía española del siglo XX, la tradición literaria hispanoamericana, la teoría de las artes y la estética y el pensamiento y la cultura religiosa. Y la presentación de Paula se llama La recepción de la hermenéutica filosófica en España hacia una hermenéutica simbólica. Cuando quieras, Paula, tienes la palabra. Vale, pues muchas gracias. Espero que me esté escuchando bien todo el mundo. Sí. Nada, muchas gracias también por darme la oportunidad de hablar aquí. Muchas gracias a los otros ponentes por las intervenciones que habéis hecho. He tomado nota de todo y espero comentar cuando acabe mi ponencia porque me ha parecido muy interesante algunas cosas a las que creo que voy a estar continuamente volviendo. Bien, el objetivo de mi ponencia, que espero que sea breve, he intentado adecuarme al tiempo y creo que lo voy a conseguir, es responder a la pregunta de por qué la hermenéutica filosófica en España deviene en simbólica. Entonces, voy a intentar hacer una muy breve introducción a cómo fue la recepción de la hermenéutica que se estaba haciendo en Europa en los años 60 en España, para dar cuenta de cómo fueron los primeros pasos en lo que muchos autores actuales han llamado protohermenéutica. Bien, esto comienza con Ortega y Gasset, quien se sabe que fue a Alemania y estuvo en contacto con profesores como Heidegger, que en este momento estaban haciendo investigaciones en este campo, con De Camino al Habla, y también posteriormente, o sea, el hito fundacional de la hermenéutica, al menos moderna, fue la publicación en 1960 de Verdad y Método de Gadamer. En España se tradujo, se publicó en ediciones Sígueme, y, y la mayoría de los autores que hicieron filosofía en esta época tuvieron en cuenta este hito fundacional, pero tardó un tiempo en calar lo que es el pensamiento más profundo en todas las ¿No? grandes personalidades de la época. Entonces,
Una de las principales razones por las que la hermenéutica no estuvo tan, digamos, sistematizada en España como sí que lo estuvo en otros países fue la condición histórica de que en estos años de dictadura, muchos, no todos, pero sí que bastantes intelectuales, como es el caso de María Zambrano, em, que es el que más he estudiado yo, se encontraban en el exilio. Con esto fue imposible establecer un lenguaje común en el que sí que hubo en Europa, como en el Círculo de Eranos y demás, para hablar y tratar de los temas de los temas de la hermenéutica. Es decir, hubo una imposibilidad para sistematizar todas las posturas y como de alguna manera de hacer un lugar común al que arribasen todas estas ideas. Como hemos visto, hay una muy temprana preocupación de Unamuno por estos temas que también se formulan de manera, con un lenguaje propio, vamos a decir, no con un lenguaje sistemático, y que son más bien mm, ideas propias de cada uno, pero que no llegan a ponerse en común. Bien, empezando entonces por la visión de Ortega y Gasset, quien en el comentario al banquete de Platón define leer como, y cito textualmente, leer es abandonar nuestra pasividad frente al texto y construirnos laboriosamente toda una realidad mental no dicha en él, pero que es imprescindible para entenderlo. Bien, pues con este tipo de referencias empieza a pavimentarse un suelo, que luego sí que será común, pero como digo, a lo largo de muchos, muchos años de investigaciones más bien individuales, pues con este tipo de ideas empieza a hablarse en España de una protohermenéutica. Ortega y Gasset introduce estas primeras ideas, se remite a Dilthey y de alguna manera es el que introduce todas estas ideas que sí que estaban poniéndose en común en Alemania en nuestro país. El de Ortega es un ejercicio, un intento de ejercicio laico, es decir, contra la tradición hermenéutica que en España, y esto es también fundamental, siempre estuvo ligada a la interpretación de las escrituras. Ortega intenta introducir un pensamiento alejado de la religión y pone un distanciamiento frente a toda esta tradición. Hablar de hermenéutica en España en el siglo pasado era sinónimo de interpretaciones o traducciones de la Biblia en las que em, no para nada se hablaba de un texto abierto o de una pluralidad de significados, sino que cuando se hablaba de interpretar se hablaba de buscar el sentido correcto. Es decir, no era algo abierto como a lo mejor quizás ahora tenemos nosotros más en mente. Bien, em, después de esta protohermenéutica, cada uno de o sea, el panorama tan fragmentado, tan discernido de cada uno de los autores, em, pues trajo avances, pero de una manera bastante peculiar. Es decir, em, tanto Unamuno como María Zambrano, como el resto de intelectuales, hicieron el trabajo por su cuenta y lo que he intentado sistematizar en mi ponencia son algunos de los puntos claves que hacen que estos ejercicios convergiesen al final en lo que podríamos llamar una hermenéutica simbólica. Entonces, el primero de estos hitos es que en el siglo XX, en España, la tradición, el ejercicio filosófico estuvo marcado en todo momento por una corriente antirracionalista. Es decir, vimos en las anteriores ponencias cómo Unamuno estaba radicalmente en contra del positivismo que se estaba ejerciendo en el método científico, en novelas como Abel Sánchez o Amor y Pedagogía, pone en manifiesto cómo el acercamiento filosófico, el ejercicio filosófico tiene que hacerse de otra manera. Y esto pasa por tener en cuenta la condición de sujeto existente en un primer momento y también histórico. Es decir, quién hace la filosofía o quién hace la hermenéutica, quién se enfrenta al ejercicio de interpretar un texto. Pues la concepción del sujeto como de carne y hueso que recoge Unamuno es el primero de los pasos que marcan este ejercicio. Bien, ya hemos hecho referencia a la escisión que, que marcó el trabajo de los grupos intelectuales. No hubo una manera demasiado fácil de poner en común todo este lenguaje y de alguna manera de unificar los métodos o las aproximaciones. María Zambrano habla mucho del método a lo largo de toda su producción, pero no hubo una puesta en común, por así decirlo. La manera de interpretar es importante, pero también hay que hacer referencia a qué es lo que se interpreta.
como ha hecho referencia Álvaro, el Quijote es un hito fundamental en la hermenéutica española y una cosa a la que, o sea, y algo a lo que no paran de volver todos los autores de manera continua. Vidas de Don Quijote y Sancho de Unamuno, también Meditaciones del Quijote de Ortega y Zambrano, con su ambigüedad cervantina, hace referencia también a, a esta gran obra, que sí que de alguna manera es un lugar común, pero no hay una, como por así decirlo, no hay un dogma a la hora de interpretarlo. Entonces, em, esto es a lo que me refiero con esta falta de sistematicidad y y de fragmentación que hacen que no haya un lugar común, pero que sí que posibilitan lo que más tarde algunos autores se van a referir como la gran apertura, la gran posibilidad que en España se abre a hacer del texto algo abierto. Bien, un tema importante también al que he llegado en el desarrollo de mi tesis doctoral es el de los sueños. Por ejemplo, en el tema de los sueños se ve que frente a lo que está pasando o había pasado hasta ahora en Europa, que es el freudismo, la manera que Zambrano tiene de acercarse a los sueños, de interpretarlos, es completamente alejada del cientificismo que suponen otras corrientes. Em, Esta huida del método científico o de la sistematización en grandes sistemas de, de categorización y, y de alguna manera de sistematización fría de algo que es una materia prima que a Zambrano le da para elaborar todo un sistema simbólico, es lo que marca, o sea, es solamente un ejemplo de lo que estaba pasando en estos momentos. Bien, con esto, a donde quiero llegar es a la introducción por parte de Alonso Sokell, gran teórico de la hermenéutica bíblica, de la preferencia que hay en España en el ejercicio de la hermenéutica de el símbolo frente a la metáfora. Bien, esto, con esto, pone de manifiesto como que mientras que la metáfora, como recurso, como elemento, se pone, o sea, perdón, mientras que la metáfora consiste en poner algo en vez de algo, A en vez de B, el símbolo pone, se pone a partir o a raíz de algo. Es decir, no hay una sustitución, no hay una puesta en marcha de algo así como un ejercicio mecánico que siempre funciona de la misma manera a lo que sabemos siempre cómo enfrentarnos. Es decir, a la hora de interpretar cualquier cosa, ya sea un sueño, ya sea un poema, ya sea un texto, cuando hay una metáfora sabemos lo que tenemos que hacer y es buscar dónde se está diciendo algo que en realidad no es eso y buscar el elemento B para ponerlo en su lugar. ¿Qué pasa con el símbolo? Pues que se produce una apertura que es completamente radical. O sea, no hay algo a lo que recurrir, ni siquiera sabemos qué es lo que tenemos que buscar, sino que es una apertura. En esta misma línea podemos seguir la estela de otros autores, como por ejemplo, que también han hecho hincapié en este concepto de símbolo, como por ejemplo Emilio Lledó. En Filosofía y Lenguaje, en su obra Filosofía y Lenguaje, habla de que el aire del pensamiento es el lenguaje. Es decir, sí que podemos interpretar simbólicamente las cosas, pero siempre teniendo en cuenta que es un aire, pues un parecido, un cierto parecido, un aire de familia, pero no algo mecánico a lo que podamos recurrir y que de lo que esperarnos que nos dé la respuesta correcta. En esta misma línea, Juan Eduardo Cirlot, con su diccionario de símbolos, habla del símbolo como lo que unifica sin confundir los contrarios. Es la comunicación de lo incomunicable, posibilitando la circulación de los diferentes niveles de realidad. Es decir, con esta circulación que nos llega de la mano del símbolo se pone en juego un movimiento, algo que con la metáfora es más bien una operación cerrada sobre sí misma. Bien, acabando ya con mi intervención, me gustaría hacer referencia a cómo más recientemente Bátimo hizo, o sea, puso de manifiesto la necesidad de ejercer la hermenéutica de manera filosófica, no como una herramienta, sino como el proceder mismo. Entonces, cuando esta aproximación
Es decir, cuando, por así decirlo, la metáfora nos ha fallado y em, es el símbolo lo que nos... El siguiente, o sea, quiero decir, cuando la metáfora no consigue llegar a de abrir también la propia subjetividad y contemplar, como estábamos diciendo hace un momento, la posibilidad de que entre un otro. No de que entre un otro en nuestro, o sea, no de que entre un otro simplemente, sino de que nosotros también podamos ser el otro. Es decir, de que haya una posibilidad de salvar la brecha entre la propia subjetividad y el receptor, el lector del texto, sin que esto nos sirva, pues, nos ate como sí que, como venía pasando con las categorías tan cerradas pues, que teníamos en el estructuralismo o en las demás corrientes filosóficas. Sin más, acabo mi intervención diciendo que Paul Ricoeur estableció el simbolismo como la mediación, perdón, entre la remitologización del sentido arcaico y su desmitologización crítica. Con esto y con la fuerte corriente, o sea, con la tradición altamente antirracionalista española, veo una posibilidad en la que actualmente para nosotros podemos centrarnos sin dejar de contemplar el símbolo como una buena, como la mejor de las estrategias para enfrentarnos al panorama actual de la hermenéutica filosófica. Así que sin más, acabo mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Paula. Es verdad que los aplausos así de virtuales se quedan solo en ver caritas que hacen así, que es un poco... Bueno, me informan desde dirección que debido a un cambio en la mesa siguiente tendríamos unos minutos más, así que hemos pasado de ir muy justos a ir con algo de holgura para comentar tanto la ponencia de Paula como pues una recensión de las tres. Entonces, pues bueno, tenéis la palabra y lo mismo digo para, bueno, que si queréis también o levantándola o señalando algo desde el foro, que también tenemos esa posibilidad. Eh, bueno, Yo levanto la mano real. vale, pues Gastón, que levanta la mano real. Muchas gracias, Paula, por tu intervención. Muy interesante el punto que haces entre una hermenéutica, la metáfora y una hermenéutica simbólica. Eh, y, ahí me faltó algo que no sé si vos ya estuviste indagando o tenés conocimiento de Andrés Ortiz Océs. Sí, Ortiz de Océs hecho, se ujú. dedica Dime, a dime. la hermenéutica simbólica. De hecho, cuando yo leí el título de tu ponencia, cuando la enviaste oportunamente, dije, bueno, tenemos una mesa con dos unamunianos y otra ponente que está estudiando la hermenéutica simbólica 2Es. Hice esa anticipación típica gadameriana y bueno, me equivoqué un poco porque no trabajaste sobre Ortiz Océs, pero está bueno porque te da el pie para hacer eso. ¿Desde qué punto de vista vas a abordar la hermenéutica simbólica? Porque también tenés en España toda la tradición del barroco como para trabajarla, ¿no? Sí, bueno, sí que he usado y he trabajado textos de Osés, pero más bien como para ubicarme un poco y a nivel historiográfico. Me parece muy interesante y, y me parece, por lo que yo he entendido, ¿vale? Me parece que lo que se propone es una especie de vuelta, no para quedarse con absolutamente todo, pero sí que em, una revisión de todas las cosas que esta hermenéutica de lo sagrado o hermenéutica religiosa, si se quiere, ofrece. Y en este periodo barroco, donde el simbolismo es un recurso más que evidente,
se pueden rescatar un montón de cosas que con intentos, como por ejemplo del que yo estaba hablando de Ortega, de intentar dar un paso atrás o intentar salvar a la hermenéutica de esta concepción tan religiosa, tan oscura si se quiere, pues personas como autores como Sés sí que van hacia atrás para ver con qué quedarse. Entonces, creo que mientras que en Europa quizá este ejercicio de vuelta a los orígenes y de tratamiento del símbolo desde lo religioso ha tenido más que ver con la tradición judía. Por ejemplo, Soekel hace su aproximación desde aquí. En España, nues- nuestra referencia más cercana son todas estas escuelas barrocas, ejercicios de escritura como los de Santa Teresa de Jesús o los de San Juan, donde se ponen mecanismos muy potentes en juego de simbolismo en, en escrituras que presuntamente no tendrían por qué serlo, pero este naturalismo, este realismo del que yo me encargo, vamos, estoy intentando indagar en ello en mi tesis, tiene mucha fuerza en estos textos barrocos. Me refiero a casos en los que de manera no oculta, pero sí que algo más soterrada, por así decirlo, se ponen en juego estos mecanismos muchas veces para también sortear lo que en ese momento era el filtro, pues, o de la Inquisición, o de los propios panoramas culturales en los que también dentro de ellos había mucho racionalismo, igual no como lo conocemos ahora, pero sí que las cosas tenían que pasar ciertos filtros. Entonces, esta vuelta de la que bastante explícitamente sí que habla Zambrano a lo oculto o al origen, a la religiosidad, también se habla creo que José es precisamente quien habla de una religación, no de una religiosidad del sentido, sino de una religación como una vuelta a rescatar aquellos elementos que sí que pueden ser útiles y valiosos en el símbolo, de los que quizás algunos autores han intentado desembarazar demasiado pronto, no lo sé, o sea, como idea. Sobre todo, teniendo en cuenta que los lugares a los que se ha llegado finalmente o más de manera contemporánea han sido los mismos a los que ha llegado, por ejemplo, Riquer, al que hacía referencia al final de mi intervención, o Levinas también se me ocurre. Entonces, cuando los lugares comunes al final sí que se encuentran, sí que hay puntos en los que no con los mismos términos o no sistematizado de la misma manera, pero con un cierto aire del que también hablaba Lledó, pues, pues da cuenta de cómo quizás sí que es una buena idea el religarse, volver a según qué cosas, lógicamente no a todas. Bueno, espero haber respondido. Gracias, Paula. Nada. ¿Alguna cuestión más de tanto esta última como lo que hemos señalado Miguel o yo? Lo dicho, también contamos con el foro para si queréis plantear algo por ahí. Vale, pues si no hay más cuestiones, no sé si tienen que decir algo tanto Adrián como Gastón como organización, pero si no hay más cuestiones lo podemos dejar aquí. Y ahora en esta misma sala tendrá lugar la siguiente mesa que no va a empezar, o sea que puede tardar ahora unos minutos en empezar, pero en cualquier caso seguimos viéndonos por aquí. No sé si es correcto esto que estoy señalando. Sí, sí, perfecto, Vale, Álvaro. vale. No tengo que hacer nada ya, ¿no? No, 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 Como gesto. digamos, solamente transferirle la condición de Vale, anfitrión a Andrés Contreras. Perdón, se me cayó vale. la conexión. No pude terminar lo que quería. Genial, Así pues que muchas gracias a todos. Nos vemos en un rato. nos Igualmente vemos. igualmente por mi parte. Adrián Igualmente, te muchas dejo gracias Chao. a para todos. Hasta luego. Muchas la gracias a todos, grabación eh. para que os quede. Andrés, te escribí recién, ¿viste?
Correcto, muy buenos días a todos. ¿Te parece si paro la grabación para que queden separados los archivos? Dale, perfecto. Bueno, no pude hacerlo porque todavía no tengo los permisos, chicos. Estoy en ello. Muchas gracias, Álvaro. ¿La pausa o la detengo, la grabación? La puedes detener y yo la inicio cuando vayamos Ah,